Saludos amigos y amigas, iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana, luego de una visita que concluyó en República Dominicana del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, y el tema económico es un tema que tenemos que analizar por las implicaciones del nuevo gobierno de Estados Unidos de Donald Trump en la economía dominicana. Saludos, Esteban. Saludos, Alex. Saludos a los amables televidentes que nos siguen por Coloquio. Bueno, tú sabes que Marco Rubio no solamente habló del tema haitiano que tiene que ver con la economía dominicana, y rápidamente fue anunciado, o sea, que se mantiene la asistencia económica de apoyo a la seguridad en Haití y a los intentos de pacificar el país. Pero además salieron a relucir algunos temas importantes. Luego del cierre de USAID, Marco Rubio se despidió diciendo que va a gestionar un restablecimiento de la asistencia económica de Estados Unidos a diferentes programas de República Dominicana, y ya está resuelto el tema del apoyo del financiamiento a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Pero también Marco Rubio habló, Esteban Delgado, de la importancia de una conexión energética entre Puerto Rico y República Dominicana, y habló de un tema que salió a relucir mucho en la gestión de Antonio Isa Conde, cuando era ministro de Energía y Minas, sobre las tierras raras en República Dominicana. Ya comienzan a ponerle cifra de que tenemos más de 100 millones de toneladas. No sé cómo midieron eso. ¿Quién midió eso? ¿Quién lo midió? ¿Cómo lo midieron? ¿Cuál fue el método? Por eso son parte de los temas. Sí, claro. La verdad es que creo que lo que hay que destacar más que los temas tratados es la actitud del gobierno norteamericano, que está volviendo a poner los ojos en América Latina, en la región. Y Marco Rubio ha sido enfático en eso y lo ha dicho en los diferentes países que visitó de Centroamérica, incluyendo la República Dominicana, del hecho de que durante años varias gestiones gubernamentales de Estados Unidos se descuidaron con la región. Y sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump pues, ha dado prioridad a la región de América Latina, específicamente de Centroamérica, que además de Panamá, que también fue un país de lo que visitó, se trata de los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la región. Y luego entonces está el ámbito local. En el ámbito local sí ahí no hubo muchas sorpresas, Sales, en cuanto a los temas tratados, tomando en cuenta de que el gobierno norteamericano en la gestión de Donald Trump, ya uno lo sabe porque él gobernó en el año 2016 al 2020 y nos tiene acostumbrado a presentar la percepción de un problema para luego entonces darle solución a ese problema que nunca existió. Entonces, cuando, por ejemplo, fíjate que el gobierno norteamericano suelta la información de que le va a retirar el apoyo económico a la misión de seguridad de Haití. Pero no fue que se hizo de hecho, sino que lo anunció. Y luego entonces, la preocupación. Entonces, cuando sale la preocupación, entonces el gobierno anuncia que se va a ayudar, se va a mantener la ayuda. Entonces tú estás dándole una solución a un problema que realmente nunca existió, porque tú lo que hiciste fue un anuncio de que lo iba a quitar, no de que lo quitaste. Y lo mismo ocurre también con la parte donde Marco Rubio hace referencia, en el caso de República Dominicana, al hecho de que Estados Unidos no le va a reclamar a la República Dominicana que la acogida masiva de inmigrantes haitianos. Bueno, entonces todos nos sentimos felices porque dijimos, qué bueno que el gobierno norteamericano. No, pero está bien. No vienen en grandes cantidades. Pero fíjate que, pero sin embargo, está haciendo un planteamiento de que no va a hacer algo que no se ha hecho. O sea, nosotros no, el gobierno norteamericano no le va a reclamar a la República Dominicana que acoja inmigrantes haitianos de manera masiva. Muy bien. Pero tú no lo vas a reclamar, pero tú no lo has reclamado tampoco. Entonces nos sentimos felices porque nos dieron una buena noticia, pero una buena noticia de algo que no era un problema porque se supone que eso no se había pedido. No ha ocurrido, exactamente. Entonces te das cuenta de que nos crea una especie de percepción de solución de cosas que realmente no estaban ocurriendo. Ahora, lo de las tierras raras sí es un elemento que pudiera decirse que es un elemento nuevo.
Innovador. Innovador, pero no solo eso, porque sí recordamos que el presidente Luis Abinader había anunciado un decreto que emitió, no sé si tú recuerdas, hace unos meses, la creación de una especie de empresa. Una empresa minera. De una empresa minera que se iba a dedicar a explorar tierras raras. Pero en el encuentro con Marco Rubio y en la rueda de prensa, el señor Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que, o dejó entender que aquí había por contrato la presencia de ingenieros militares estadounidenses que estaban haciendo investigación ya aquí. Entonces eso no se sabía. Y uno no sabe bajo qué condiciones esos ingenieros militares, porque no estamos hablando de empresarios. Para mí esa es la noticia más trascendental que salió sobre el tema. Porque eso fue lo nuevo. Eso fue lo nuevo, que incluso el gobierno de la República Dominicana está pendiente ahora de explicarle al país cuándo se hizo ese contrato, porque dijo que fue por contrato, en qué momento se hizo ese contrato, por qué ese contrato no se le informó de manera abierta al país, a la República Dominicana, de que ingenieros, investigadores, militares de Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, han tenido presencia en la República Dominicana haciendo levantamientos sobre las llamadas tierras raras aquí para determinar si son favorables para la cantidad, la infinidad de cosas, señores, que se puede hacer con las nomenclaturas que se pueden separar de las tierras raras, y aparentemente nosotros tenemos un yacimiento que pudiera ser atractivo para esos fines. Hay que tomar en cuenta, Alex, que eso se relaciona con China. Cuando digo que se relaciona con China, esa es la materia prima. Porque esa es la materia prima. Para la fabricación de teléfonos. Para la fabricación de teléfonos, para la fabricación de una cantidad importante de equipos de tecnología informática. Y entonces China tiene yacimientos de tierra rara, pero ha estado detrás de eso también en otros países, Rusia y otras grandes naciones. Entonces Estados Unidos está también ubicando cuáles son los países donde puede haber yacimientos de tierra rara y que tienen relación directa y estrecha con Estados Unidos a los fines de aprovechar eso en cuanto a cualquier tipo de contratación o de negociación. Entonces, por eso menciono que tiene que ver con China, pero lo importante aquí es que debe establecerse de manera transparente cuáles fueron las condiciones mediante las cuales se estableció la presencia de ingenieros, investigadores del ejército de los Estados Unidos en territorio dominicano para determinar cuán potencial hay en la República Dominicana de tierras raras y qué tipo de beneficios se le pudiera sacar a eso. Mira, sobre el tema de los militares investigadores de Estados Unidos, parece que los militares investigadores de Estados Unidos no solamente se han interesado en el tema de las tierras raras, sino también que en algún momento han ido también a investigar cuál es la situación. No me refiero a esos militares, sino a militares norteamericanos, la situación en la frontera dominico-haitiana. Sí. Y eso ha sido documentado con la presencia en ocasiones, pero también cuando China se interesó en el gobierno de Danilo Medina en el puerto de Manzanillo, militares norteamericanos también investigaron el tema. Y recuerda que precisamente uno de los temas que con mayor celo tienen los Estados Unidos en la República Dominicana es que ese puerto de Manzanillo no se le entregue a ninguna otra nación. Recuerda la historia con la Grenada Company, que fue la empresa productora, exportadora de guineos durante la época de Trujillo. Y además de que por ese puerto vienen las materias primas para la fabricación del cemento y otras materias primas para la industria del Cibao. Y Estados Unidos no ha descuidado, aparte de los proyectos que se están desarrollando ahí, con inversiones de más de 2.000 millones de dólares en la actualidad en el puerto de Manzanillo. Sí, fíjate que el gobierno dominicano, en la gestión de Luis Abinader, ha estado alineado con el propósito que tiene Estados Unidos y que ahora es más enfático, tomando en cuenta que Donald Trump ha sido más directo en cuanto a una especie de guerra comercial y geopolítica con China. Tú recordarás cuando en el gobierno de Luis Abinader, el presidente Luis Abinader anunció de manera oficial que las áreas de inversión en zonas o sectores que sean de interés nacional no se iba a establecer acuerdo con China.
No sé si tú lo recuerdas. Sí, yo lo recuerdo. Con lo cual descartó la posibilidad de que China pudiera participar en cualquier tipo de licitación en proyectos de desarrollo en el puerto de Manzanillo, porque se trata de un área de interés nacional o de seguridad nacional, y en otras áreas más que tienen que ver con el área energética, que tienen que ver con el área de la seguridad y ese tipo de aspectos. Y cuando el presidente Luis Abinader hizo ese anuncio, estamos seguros de que lo hizo por algún tipo de sugerencia del gobierno norteamericano. O sea que nosotros, en lo que tiene que ver con la política Trump ahora, de que los países de la región está más alineado, tomen distancia con China, nosotros estamos alineados. No, y además con unos piropos que previamente le tiró al país antes de llegar a la República Dominicana Marcos Rubio, diciendo que este país está muy bien gestionado. Y Marcos Rubio, incluso más allá de las tierras raras y de todos estos temas, abordó la colaboración energética República Dominicana-Puerto Rico. Pero también hablábamos hace un momentito del desarrollo de los proyectos energéticos en Manzanillo, que recuérdate tú que había un programa que los Vicini lo llamaban el Quisqueya, que pretendía producir energía en la frontera y relanzar la frontera para vender energía a Haití. Y en Manzanillo parte de esa energía pudiera ser una solución a futuro de venta a Haití, que ha venido en descomposición por las crisis sucesivas que ha venido acumulando. Sí, aunque es un asunto de proyecto a futuro. Eso no Por eso dije futuro. Eso no es un asunto que esté muy cerca. Por ejemplo, cuando se habla de una posible conectividad con Puerto Rico, eso es un asunto de mencionarlo. Por eso, si fuera a hacerse realidad, sería... Pero hay una crisis eléctrica en Puerto Rico. Sin embargo, sí, pero como quiera, pero la conectividad en términos eléctricos, pues, eso tendría una inversión extraordinaria. Y nosotros, como quiera que sea, porque nosotros hablamos de que hay una crisis eléctrica en Puerto Rico, pero nosotros tenemos una crisis eléctrica aquí. Bueno, de ese tema quiero yo que hablemos. Claro, porque aquí hay una crisis eléctrica. Nosotros tenemos aquí generación suficiente para abastecer el país, pero no tenemos generación suficiente para vender energía fuera del país. No es cierto eso. Estamos hablando de más de 3.000. Aquí se habla de eso. De 3 millones de megavatios que es para el consumo interno. Claro, de 3.000 megavatios que es para el consumo interno. 3.000 megavatios. Y la capacidad instalada que puede superar esa cantidad, pero es con costos exageradamente altos. O sea que no hay forma de que se pueda abastecer. Con Haití sí pudiera ser más factible, porque Haití en una etapa democrática, cuando haya elecciones ahí, se recupera la institucionalidad en ese país, sabrá Dios cuándo, va a necesitar desarrollar proyectos energéticos, y en lo que se desarrollan esos proyectos energéticos, si tiene la condición económica para pagar, la República Dominicana sí tendría la capacidad de interconectar con subestaciones y de transmisión y de distribución en ese país para vender la energía. Con una cercanía cercanía que lo permite, pero eso de hablar de Puerto Rico, señor, eso es utópico, eso es simplemente para ponerlo ahí en agenda, como cuando siempre decimos, ¿tú te recuerdas que en el gobierno de Leonel Fernández siempre se hablaba de que poner a República Dominicana de que como un centro, de que una refinería regional. Un punto regional. De que para abastecer de energía eléctrica, de petróleo, de combustible a los países de la región, de que con una gran refinería en el país. Eso es utópico, porque nosotros no somos productores de petróleo. Así Entonces, es. ¿Cómo creen que una refinería? O sea, a veces son anuncios que se hacen simplemente para llevarse titulares de periódicos, pero que no son asuntos que se van a hacer realidad, por lo menos en el largo plazo. O sea, y tendría que ser mediante iniciativas muy sostenible. Pero de todas maneras no deja de ser positiva esta visita. Creo que nos estrecha mucho más, nos acerca mucho más con nuestro principal socio estratégico, que es Estados Unidos. No lo podemos llamar engaño. O sea, República Dominicana tiene en Estados Unidos una dependencia de relación económica demasiado elevada, y tampoco podemos llamarlo engaño en el hecho de que si bien los derechos soberanos de cada país son iguales, los países no son iguales. Y cuando hay un país grande y rico y un país pequeño y pobre, entonces al momento de establecer algún tipo de negociación siempre va a haber diferencias, porque el grande es grande y el pequeño es pequeño. Y nosotros sabemos que ante Estados Unidos, como quiera que sea, somos los más pequeños. Mira, independientemente de que aquí históricamente hay muchos temas históricos que hay que abordar respecto a Estados Unidos y República Dominicana, pero mira, tú y yo que tenemos que hacer todos estos ejercicios económicos, si más del 50% de los turistas norteamericanos no llegaran al país, ¿cuál sería el destino
del sector turismo turístico, dominicano. exactamente. ¿Cuál sería el destino económico si no hubiesen llegado al país 10.756 millones el año pasado de remesas de Estados Unidos? Pero además, las inversiones extranjeras directas, mayoritariamente provenientes de Estados Unidos, la mayor cantidad de visas, 2,5 millones y algo más aportando al PIB de Estados Unidos, pero además esa gente enviando medicina, comida. No, y las exportaciones. Las exportaciones dominicanas. 54% de las exportaciones dominicanas va a Estados Unidos. Pero además el DERECASTA, que es un acuerdo comercial, un tratado comercial entre República Dominicana y Estados Unidos. Nada más hay que buscar la cifra para que ustedes vean el intercambio comercial en miles de millones de dólares, tanto en compra como en exportaciones que tenemos. Entonces, el otro debate es otra cosa. Sí, sí, claro que sí. Y eso, bueno, y esas diferencias, como quiera que sea, hay que dejarlas marcadas. Pero qué bueno que hayamos tenido esta visita. Pero quiero hacer referencia a algo, Alex. En materia diplomática, no nos engañemos. En términos diplomáticos, generalmente, lo importante que se trata en reuniones de esa naturaleza y de ese nivel no se publica. Claro. O sea, no nos llevemos mucho de lo que se dijo. La reunión secreta privada del presidente Abinader con Marcos Rubio es un tema que solamente lo saben Marcos Rubio y Luis Abinader. No, y fíjate que eso es lo que generalmente ocurre luego con el tiempo. Tú das cuenta, semanas después o meses después, tú das cuenta de medidas que toma el gobierno. Que te dice, van, acá hay esto. ¿Y de dónde salió esto? Ah, bueno, eso fue de la reunión que tuvo con Marcos Rubio y que no se informó. Porque en diplomacia siempre lo que se dice no es lo que se trata. Lo que se dice que se trató, generalmente no es lo que se trató. Siempre lo que se trató no se informa. Entonces dice, mira, nos tuvimos una reunión muy cordial, hablamos de esto y aquello. Pero de lo que se habló realmente no se dice. Mira, y eso pasa en diplomacia. Vamos a propósito del tema que tú acabas de introducir. Vamos a ver qué ocurrió en el Palacio Nacional, donde hablaron al país el presidente Luis Abinader y el secretario de Estado norteamericano Marcos Rubio. Vamos a ver, señor director, si colocamos lo que pasó en el Palacio Nacional. No se puede ignorar, obviamente, el tema de Haití. Quiero dejar varias cosas claras. Que la solución será la política mía personal y creo de los Estados Unidos. Puedo decir también que aquí no se le va a pedir a República Dominicana que acepte una ola masiva de migración. Ningún país del mundo puede tolerar eso y no se le puede exigir a que este país lo haga también. Esa fue mi posición como senador y es mi posición como secretario de Estado. Segundo, que la solución de Haití está en manos de Haití, de su pueblo, de sus élites, pero vamos a ayudar, vamos a participar porque no podemos ignorar los problemas que existen. Su futuro y su destino debe estar en manos de ese pueblo. Los Estados Unidos se comprometen a seguir participando con la misión internacional que está allá. Han habido reportajes que realmente no son correctos sobre cuál es la actual postura. Desde la semana pasada ya había firmado el permiso para seguir nuestra ayuda a esa misión y seguiremos esa misión y seguiremos apoyando. Hoy hablé con el presidente de Kenia para reforzar eso es importante añadir. Todo el gobierno de Estados Unidos está bajo una orden de freeze, de paralizar y parar y congelar los programas, pero obviamente hay la oportunidad de crear excepciones y eso va a ser una de ellas, igual que nuestra cooperación que hoy estamos anunciando, porque eso sí contribuye a la seguridad de Estados Unidos y esto contribuye a la seguridad del hemisferio completo. Es un honor para la República Dominicana recibir al secretario de Estado, Marcos Rubio, en esta visita que reafirma el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América. En nuestra reunión abordamos temas de gran importancia para ambos países, destacando la cooperación en seguridad, migración y comercio, ámbitos en los que nuestra relación ha mostrado avances significativos. Agradezco el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular, reflejo de nuestro compromiso compartido por un Caribe más seguro y más próspero.
Bien, ahí está, Alex. Bueno, ahí está el presidente y Marcos Rubio abordando parte de los temas por la visita del secretario de Estado norteamericano al país. Creo que realmente falta un detalle y con esto nos vamos al cambio. Y es una invitación que se le ha hecho al presidente Donald Trump para que visite el país con motivo de la Cumbre de las Américas. Será Ya, en el 2026 la Cumbre de las Américas. No, este año. No, este año. Sí. Ya ese es un tema que lo lleva Marcos Rubio a la Casa Blanca y tenemos que esperar noticias. Es posible que Donald Trump, que conoce bastante bien a Punta Cana y a Catcana y a Macao y toda esa zona por ahí, quizás se anime y sea una de las noticias más importantes del año para la República Dominicana. Sí, ojalá que sí. Sería el primer presidente de Estados Unidos en visitar a la República Dominicana, porque hemos tenido muchas visitas de personas norteamericanos que luego de visitarnos en su calidad de funcionarios, posteriormente fueron presidentes de Estados Unidos. Exacto. Y de otros que fueron presidentes de Estados Unidos y posteriormente nos visitaron, pero nunca en su condición de presidente. Y sería el caso de Donald Trump si aceptara esta invitación a propósito de la Cumbre de las Américas. Mira, vamos al cambio, Esteban, pero quiero decir que aquí como hay que crear tantas cosas, deberían inventarse una cumbre de expresidentes, Obama, Clinton, Biden y otras figuras que vengan a conocer el turismo dominicano. Clinton y la esposa lo conocen, pero este país es un país que hay que seguirlo promoviendo para que ganemos terreno económico a nivel mundial. Vamos al cambio. Coloquio, retorna en breve el programa económico de la semana. Bien, amigos, vamos a recibir en Coloquio, el programa económico de la semana, a Alexis Olivo, consultor financiero, empresarial, consultor tributario, para abordar, Esteban Delgado, bondades de los inmigrantes. Yo digo que los migrantes e inmigrantes, porque no hay inmigrantes si no se migra. Sí, Ciertamente, claro. ciertamente, es así. Gracias, Alex, por invitarme siempre a este espacio que ya es como mi casa. Esteban también, gracias por este espacio que ya es un espacio entre amigos que compartimos ese diario vivir que tenemos todos los días, del fruto de nuestro trabajo, de las vivencias, el compartir también con otros colegas de la profesión, y realmente ya me siento como en mi casa. Tú sabes que lo único que falta, Esteban Delgado, de este segmento de impuestos y negocios, una cumbre con Pedro Matos, Alexis Olivo y nuestro hermano es presidente del Instituto de Contadores, Basilio Sánchez. sí, una cumbre con un mofongo. Si tú logras que Basilio vaya, es difícil. Basilio es experto haciéndole plancha a uno. No, pero él está en Sí, disposición. sí, tenemos ahora que... Nunca aparece Basilio. Mira, ahora que hace... Yo voy y a última hora no pude ir. que acaba de ascender Donald Trump al poder, hacer, por ejemplo, una pequeña cumbre para hablar qué va a pasar con los inmigrantes, los aportes, las remesas, ¿Y tú sabes qué ha el pasado? pago de impuestos. Que eso de los inmigrantes, que es interesante, porque uno ya hablar de presidente Donald Trump, que hace mucho ruido con eso, pero él hace más ruido de lo que realmente ejecuta, porque es un tema que apasiona, es un tema que llama la atención. Y lo digo así porque nosotros incluso hemos hablado aquí estadísticamente de que las gestiones gubernamentales donde ha habido mayor cantidad de deportaciones y repatriaciones desde Estados Unidos no han sido precisamente la gestión del presidente Donald Trump cuando gobernó, sino otras gestiones de presidentes demócratas. Pero siempre son temas de coyuntura, pero que nunca se van a dar por completo. No existe un país en el mundo, señores, que tenga cierto nivel de prosperidad económica que no dependa en un porcentaje específico de mano de obra inmigrante e indocumentada para determinados sectores productivos. Y eso le pasa también a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tú tienes en los estados de California y esas zonas donde sin inmigración, principalmente latina, aún indocumentada, los sectores principalmente agrícolas de esas zonas estuvieran en quiebra. O sea que como quiera, las repatriaciones de indocumentados tienen un límite.
El límite es hasta cuánto aguanta la economía sin ellos. Así es, así es. Y así como nos pasa a nosotros con los haitianos, le pasa también a los estadounidenses con los inmigrantes, principalmente latinoamericanos, en algunos estados donde, yo recuerdo una película, creo que fue que hubo, que se llamaba como Estados Unidos sin mexicanos, una cosa así. Donde se hablaba por ejemplo, de estados de Estados Unidos que si no estuvieran los inmigrantes mexicanos, la economía no existiera, que se quiebra. Creo que la historia norteamericana es una historia de inmigrantes en su propia independencia. No, y tú tienes también en Francia, por ejemplo, y en España también con los inmigrantes, y en Italia también con los inmigrantes de otras naciones, que son los que garantizan la mano de obra principalmente agrícola. Así es. Entonces, todos los países tienen un límite. Vamos a repatriar a todo el que esté indocumentado, pero ¿hasta qué límite? Hasta el límite en que esas repatriaciones comiencen a perjudicar la economía. Mira, yo antes de que Alexis tome la palabra, que quiero que se explaye, yo quiero mira, yo me gané un premio periodístico de la Unión Europea, el premio sobre el Acuerdo de Asociación Económica de República Dominicana y la Unión Europea, que es un acuerdo que es voluminoso. Y yo quiero a los televidentes de Coloquio invitar a que se interesen a propósito de lo que tú acabas de decir y el tema que Alexis va a desarrollar sobre elementos importantes de los inmigrantes, que estudien ese acuerdo, porque Europa ahora está en una situación económica muy difícil por el efecto de la guerra de Ucrania y de Rusia, pero que estudien ese acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, porque hay muchas oportunidades de trabajo para profesionales dominicanos que lamentablemente en muchas ocasiones tienen que coger para Estados Unidos y hasta taxear, porque aquí no hay empleados, no hay una respuesta para la tanta cantidad de profesionales que están saliendo de las universidades, sí, como los mismos que vienen de posgrado, maestría. Entonces, que estudien ese acuerdo, porque ese acuerdo abre posibilidad. Y yo creo que el gobierno dominicano y la Unión Europea deben meter una campaña de orientación para fortalecer esos vínculos. Así es, totalmente de acuerdo con lo compartido por ustedes hasta ahora. Este es un tema que está quemando las redes, como dicen, a raíz de los anuncios hechos por la reciente toma de posesión del presidente Donald Trump, que iría para su próximo mandato. Entonces, el tema de la migración realmente es algo que viene de los tiempos bíblicos. Si nosotros nos vamos a los libros del Pentateuco, que incluye el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, vamos a ver que incluso Dios le estableció a su pueblo, le estableció unas leyes específicas para el extranjero. ¿Cómo debía tratarse al extranjero? Entonces, el tema de la migración, incluso hasta el mismo concepto en la palabra, la migración es un tema que es constante en la vida del ser humano. Nosotros migramos de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos. Migramos de personas analfabetas a personas alfabetas. Entonces, si vamos a analizar el tema de la palabra migración, involucra toda la vida del hombre. Es algo que es sin fin. Migramos a la edad adulta, después a la edad ya anciana, en la cual la etapa senil del hombre. Y la migración realmente es un proceso que no se detiene. Entonces, es algo que desde los tiempos ancestrales, como bien decía, ha tenido incluso que ver hasta con el tema de la caída de algunos imperios. Recordemos que en el caso del Imperio Romano, una de las grandes causas de su caída fue precisamente la migración de los hunos, dirigidos por Atila, que se fueron insertando en la sociedad, insertándose en la sociedad, y dieron con el traste la caída de lo que fue el gobierno romano. Entonces, hay un aspecto económico respecto a lo que es la parte de la migración, que bien mencionaba Esteban, no tanto solamente en los países como Estados Unidos, sino también en otros países en los cuales esa migración es necesaria, porque sin ella no había el cultivo, no había la recolección de los frutos también, que es lo que nos llega todos los días a nuestra mesa. Es producto precisamente del trabajo de personas que migran y que en cierta forma, en su condición humilde de migrante, tienen que aceptar cualquier empleo para ganarse la vida cuando llegan a un país en el cual vienen a desarrollar una empresa. Estemos claros, una empresa es que usted llega a un país y usted va decidido a hacer lo que sea para poder subsistir en ella. Mucha de nuestra familia, la economía de nuestra familia, incluso surgen a raíz de la migración. Yo, gracias a Dios, primeramente pude ir a una universidad. Mi familia
pudo educarse y alcanzar ciertos sitiales dentro de la sociedad, dentro del tema económico, precisamente fruto de la migración de nuestros antecesores que fueron a trabajar a un país extranjero, en este caso el más próximo, nuestro vecino comercial más próximo, que es Estados Unidos. Entonces, haciendo un ejercicio económico sencillo, voy a traerlo aquí a la realidad de nuestro país, del pueblo haitiano, que es nuestro vecino más cercano. Recientemente hemos empezado a recibir también migraciones de nuestro hermano país de Venezuela, también del Perú, del cual tengo grandes amigos, he hecho grandes amistades. Estas personas han venido llegando a nuestro país y vamos a hacer un ejercicio sencillo para que veamos algunas bondades de la migración. El último censo que se hizo sobre lo que era la población haitiana que se encontraba en nuestro país, que fue del 2012, entiendo que fue un censo que no llenó muchas expectativas debido a que cuando se anunció el tema del censo, o se intentó hacer, se generó el miedo, ¿verdad?, en aquella población de que era para devolver a aquellas personas que se encontraban de una manera u otra en forma ilegal en nuestro país. ¿Qué sucedió? Aquel censo dio que en el 2012 había alrededor de 1.100.000 dominicanos. De ese 1.100.000 dominicanos, había más o menos 209.000 y algo, no recuerdo bien exacto el número ahora, que eran haitianos que habían nacido aquí en Santo Domingo y que no tienen ningún vínculo con Haití. Incluso se desató un proceso de que se requería la naturalización de esas personas, porque si iban a deportar a esas personas, ¿dónde iban a ir esas personas? Porque no tenían ya ningún vínculo en el país hermano de Haití. Entonces, a muchas personas se le dio la oportunidad de que se pudieran naturalizar. ¿Por qué? Que esas eran personas que, fruto precisamente de la ambición de algunas personas que eran braceros, que eran contratados de manera legal con el gobierno haitiano para que vinieran a la industria azucarera aquí a cortar la caña para su procesamiento en la industria de la azucarera. Entonces, ¿qué sucedió? Que un ingenioso ahí, como se le pagaba un impuesto al Haití, al gobierno de Haití por esto, se le ocurrió que no, que los haitianos se quedaran aquí. Entonces sucedió que eso se fue dejando, fueron personas que nacieron aquí, y entonces ya esa persona, como les decía, incluso murieron las personas iniciales que los procrearon en el país, no tenían ya ningún vínculo con aquel país hermano. Pero hagamos un ejercicio simple. Si ese 1.100.000, que en 2012, ¿verdad?, se hizo ese censo, imagínense que 1.100.000 de esos haitianos, de eso vamos a dar un dato, 500.000, vamos a tomar una cifra estimada, 500.000. 500.000 de esos compran una tarjeta de llamada de 100 pesos cada 2 días. Estamos hablando de 500.000 por 100, estamos hablando de 50 millones de pesos. Si son cada 2 días que lo compran, estoy siendo quizá conservador con esta cifra, porque somos uno de los países mejor comunicados, porque hablamos mucho también, tanto los dominicanos como los que se han naturalizado aquí ya. Estamos hablando de 50 millones de pesos. Si lo llevamos a un mes, esos 50 millones de pesos, como es cada 2 días, se convierten en 750 millones de pesos. Si lo multiplicamos con 12, que es un año, estamos hablando de ¿cuánto? De 9.000 millones de pesos. Pero solamente eso es en tarjetitas. Exactamente. Estamos hablando de 9.000 millones de pesos. Ustedes sabían que por cada 100 pesos de llamada que usted paga, de tarjeta de llamada, se genera un impuesto de un 30%. Sí. Claro. Entonces, estamos hablando que ese 30% representaría 27.000 millones de pesos que ingresan de impuestos al Estado por concepto de ITEVIS, por concepto de selectivo al consumo, el 10%, y un 2% que se hace para la contribución al desarrollo de las comunicaciones, que es el famoso CDT. Estamos hablando, señores, 27.000 millones de pesos en un año, que si lo llevamos a dólares, estamos hablando de alrededor de 40 millones de pesos. De dólares. Sí, porque tiene la situación y tiene que ver mucho con cuando se habla de la informalidad y se dice, por ejemplo, que los informales no pagan impuestos. Entonces uno dice, no, los informales no pagan impuestos en cuanto a lo que tiene que ver con la renta, no en cuanto a lo que tiene que ver con la adquisición del producto final. El consumidor final siempre termina pagando impuestos y no tiene forma de evadir. ¿Por qué? Porque el consumidor final consume productos que están grabados con impuestos y no tiene forma de deducir esos impuestos que paga. Entonces, por eso, cuando tú tienes un consumidor, que en este caso es un indocumentado, un ciudadano haitiano, que no tiene documentos aquí, pero que vive aquí,
que trabaja aquí, gana su dinerito y finalmente consume bienes y servicios. Y los bienes y servicios que consume, muchos de ellos son formales, y si son formales, entonces pagan impuestos, por lo tanto se constituyen en contribuyentes. Pero al mismo tiempo se constituyen en consumidores, y al constituirse en consumidores contribuyen entonces con la economía. Si nosotros decimos aquí que los ciudadanos haitianos son más o menos el 10 o 12, vamos a decir el 12% de la población, de manera conservadora. El 12% de la población dominicana son haitianos. Quiere decir que el 12% de la economía dominicana, entre formalidad e informalidad, la aportan los haitianos. Así es. Esa es la realidad. Y sin embargo, al final, cuando tú dices, ¿y qué te quitan? ¿Qué le quitan al Estado? Bueno, a veces escuchamos decir que en la educación pública, por poner un ejemplo, los niños haitianos, y dicen niños haitianos, que habría que ver cuáles de esos son niños haitianos y cuáles de esos son niños dominicanos de origen haitiano, pero que son dominicanos. Pero vamos, ponnos todito haitiano. 7% en las escuelas públicas. Así es. Debería ser un 12%. Porque debería ser proporcional. Desigualdad, existe la desigualdad. Entonces, y tú dirás, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que tengan en la escuela los muchachos haitianos? Sí, yo quisiera que tengan en la escuela, porque si los muchachitos indocumentados haitianos no están en la escuela y siguen viviendo aquí, ¿qué van a hacer cuando tengan 17, 18, 19 años? Y muy buena con ¿Van a ser delincuentes? Ciertamente. ¿Van a ser improductivos? ¿O van a ser una carga para el Estado? Sin embargo, si los educamos, entonces van a ser productivos. Porque como quiera se quedan aquí, como quiera están aquí. Entonces son de los asuntos que a veces no se analizan cuando se habla de inmigración. Lo vemos todo desde el punto de vista negativo y no lo vemos desde el punto de vista de cuán imprescindibles son para determinadas actividades. Uno habla mucho de la construcción. En la construcción los haitianos son imprescindibles, sí, pero mucho más que imprescindibles son en la agricultura. Así es. Y entonces es muy bonito hablar desde aquí de la capital, de la ciudad, sobre, no, bueno, pero mira, que los haitianos que tienen que regularizarlo, miren, hay áreas agrícolas donde es imposible tú hacer una depuración de documentación o no de determinada mano de obra. Así es. ¿Y eso por qué, Alex y Olivo? Porque la agricultura es temporera. La agricultura tiene productos perecederos, es estacionaria. Entonces, cuando un productor agrícola necesita hacer una cosecha, recoger una cosecha en tiempo récord, 2 días, tengo 2 días para recoger esta cosecha y necesito, qué sé yo, 500 hombres. Esos 500 hombres tú los necesitas, sean legales, sean ilegales. Así es. Sean grandes, sean chiquitos, como quieras, tú necesitas, en 48 horas tú necesitas 500 hombres. Así es. Entonces tú los reclutas. ¿Por qué? Porque al final luego vas a prescindir de ellos. Pero como tú lo necesitas en 48 horas, tú no puedes durar 2 semanas, 1 mes, 3 meses depurando 500 hombres. Tú dices, no, ¿está disponible? Sí, puedes hacer el trabajo. Resuélveme, que yo te pago 2 días, después te fuiste. Es una realidad. Entonces, por eso es que se hace prácticamente imposible la regularización de toda la mano de obra que tú vas a tener en el sector agrícola. Porque el sector agrícola tiene sectores, tiene áreas y momentos donde se necesita personal ya, en el mismo instante, en el mismo momento. Y entonces en ese momento no hay tiempo ni para el gobierno, ni para el productor, ni para nadie, ni para el empresario, ni para nadie, de hacer una depuración de si está legal o no está ilegal. Yo lo que necesito es ¿cómo se dice? La hora hombre. Yo necesito la hora hombre, independientemente de que esté legal o ilegal. Esteban, Olivo, tenemos que hacer un pequeño cambio. Vamos a retornar con Alexis Olivo en un momentito en lo que resta del programa en este día. Bien, amigos y amigas de Coloquio, vamos a continuar con Alexis Olivo abordando el tema de la inmigración, economía, aporte, detalles que se ven y no se ven. Alexis. Sí, el tema es muy amplio respecto a lo que es la inmigración, porque con la inmigración también vienen algunos aspectos de la sociedad que bueno, algunos impactan de manera positiva, como es el caso de la comida, ¿verdad? Ya muchos dominicanos se han hecho asiduos consumidores de la cachapa, de las mismas delicias de la comida colombiana también. Sí. Las famosas empanadas, unos panes que preparan, que siempre que tengo la oportunidad me doy la vuelta por allá. La cocina culinaria del Perú, excelente, una de mis favoritas. Y como les decía, todo lo que es la migración envuelve un aspecto y que tenemos que verlo desde un punto de vista. O sea, ¿por qué ocurrieron las migraciones incluso desde los tiempos antiguos? Cuando el hombre era nómada, que no tenía realmente
no había hecho asentamientos de agricultura y de la cría y cuida de animales para subsistencia, el hombre precisamente vivía las migraciones. Cuando ocurrían las migraciones, ocurrían muchas veces por el tema de las estaciones de invierno, y había que moverse hacia otros lares, porque empezaban a escasear la comida, hay muchos ciclos migratorios que cumplen algunos animales, como el caso de las aves, los mismos animales que de alguna manera tenían la grasa para procesar alimentos, como el caso de los osos y otros animales, hibernaban y escaseaban durante los periodos de invierno. Entonces, los periodos de migratorio es algo que, como les decía, es imposible sacarlo de lo que es la vida del ser humano diario. Nadie realmente migra a otro país con la idea de ir a matar a nadie, ni hay que buscarse problemas. O sea, la realidad es que todo el que sale de un país hacia otro es buscando mejores oportunidades de vida. Cuando tú te preparas bien en tu país, haces tu maestría, estudios, te desarrollas, cultivas otro o varios idiomas, te vuelves políglota, tú buscas realmente plazas en las cuales tú puedas aportar tu conocimiento. Y también esto es bueno porque realmente me dio vergüenza un congreso que yo fui una vez en Filadelfia, que me envió, en ese entonces yo trabajaba para una empresa de comunicaciones dominicana, y nosotros simple y llanamente éramos reconocidos por dos cosas: jugadores de béisbol, y porque las mujeres de nosotros eran hermosas y que bailaban bien, era de las cosas que decían. Pero cuando vieron una persona que tenía conocimiento de otro idioma, que tenía educación, que tenía formación, que era una persona, se asombraban. Incluso en muchos sitios me decían, no, tú, de allá, tú, no, realmente las personas que yo conozco de allá, pues son de esta manera y de esta manera. Hay incluso algunas anécdotas que cruzan por las redes que hablan precisamente de una persona que se encuentra en un avión y cuando le dice a otra que tú eres dominicano, la persona le empezó a decir, mira, ya hay delincuentes, esto y lo otro. Me dice, sí, pero también en la tierra, de un personaje ilustre como fue Juan Pablo Duarte, que fue nuestro libertador, de personas de la talla de Máximo Gómez, que incluso fue una persona, y José Martí, que fueron personas que tuvieron la nobleza de participar y ayudar en la liberación de un país hermano. O sea, es un gesto que trasciende incluso la frontera, y es por eso la relación tan estrecha entre los países, entre el país de Cuba y nosotros. O sea, demuestra también que hay talento, y es bueno precisamente, dicen que hay un dominicano en toda parte del mundo. Pero volviendo al tema de lo que son las bondades económicas, y bien mencionaba Esteban, a este respecto, ahí tenemos el caso de muchas personas que con las condiciones que se le han dado, pues han llegado a descollar internacionalmente. Tenemos el caso de Marilady Paulino, que es toda una joya del atletismo mundial, en un país subdesarrollado como el nuestro, que puede aportar una figura que compite con las grandes potencias del mundo. Y yéndonos quizás al tema también económico, como bien planteaba Esteban, respecto a nada más lo que sería el consumo de la comida, de lo que es un plato del día, los ingredientes que se utilizan para prepararlo de nuestra canasta diaria. O sea, es imposible que una persona no pague impuestos. Cuando yo empecé a estudiar la maestría, había un escritor famoso de las finanzas, que era, creo que Agiot o algo así, decía que hay dos cosas en la vida que la cual el hombre no se libra, que es del matrimonio, son tres: del matrimonio, ¿verdad?, de la muerte y de los impuestos. Tenemos que pagar impuestos por todo, porque incluso hasta después que morimos, para hacer la repartición de los bienes hay que pagar los impuestos sucesorales. Entonces, es una constante que permanece en la vida del hombre. Entonces, no podemos ver solamente, y ahí realmente me uno a la voz en favor de los inmigrantes e inmigrantes, me uno a la voz de esas personas que luchan por una oportunidad, porque solamente se quiere ver la parte negativa, porque no sé por qué el mundo solamente busca lo negativo de las cosas. O sea, cosas como estas deberían ser también puestas en evidencia, no solamente el hecho de que el inmigrante que viene aquí, que me crea el problema, que el tema con la salud pública, que el tema con las escuelas. Oye, la mayor riqueza que hay hoy en el mundo es el conocimiento. Entonces, como bien planteaba Esteban en un principio, si tú puedes a un inmigrante educarlo, tú vas a tener una mejor persona que va a utilizar mejores los servicios, una persona que tira menos basura a la calle, una persona que realmente podría contribuir a tener una mejor sociedad como la que aspiramos todos.
No, y ciertamente es así. Claro, no quiere decir, porque tal vez los que nos están escuchando van a decir, bueno, pero esto es lo que están promoviendo, la inmigración ilegal en la República Dominicana. No. Lo que queremos es dejar en claro que eso tiene un carácter de imprescindibilidad, si se pudiera decir así, en determinados niveles, en determinadas áreas. Y esa condición de imprescindible, pues es algo que uno no puede negar, sobre lo que uno no puede renegar. Y lo vemos, los que hemos viajado lo vemos, o sea, vamos a otros países y vemos que hay, como quiera, presencia de inmigrantes y presencia de inmigrantes que están documentados y presencia de inmigrantes que están indocumentados y que aún así se tornan necesarios para determinados trabajos. Sin embargo, no quiere decir eso que los inmigrantes quieran estar en condición de ilegalidad, que ese es otro aspecto. Fíjate que... Pero si están en ilegalidad tienen el derecho de intentar legalizarse. De intentar legalizarse por la vía correspondiente, sí. Y a eso voy. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en las elecciones recién pasadas, cuando el presidente Donald Trump, siendo candidato, hablaba de que iba a sacar de esa nación a todos los inmigrantes ilegales, indocumentados, y lo enfatizaba eso. Se tenía entendido que los inmigrantes de ese país no lo iban a apoyar. Y resultó lo contrario, resultó que él se agenció una cantidad importante de votos de inmigrantes legales en Estados Unidos. Y usted se pregunta, ¿por qué? Bueno, porque los inmigrantes ilegales, en cuanto a lo que tiene que ver con mano de obra, a quien desplazan no es a los norteamericanos. Ciertamente. Es a los propios inmigrantes que están legales. Entonces los inmigrantes que están legales dicen, no, que yo no quiero que lleguen más inmigrantes ilegales. El que llegue en condición de legalidad, aun cuando sea de mi país, aun cuando sea alguien que un compatriota. ¿Por qué? Porque a quien va a desplazar esa mano de obra es a mí, es la mía. O sea, los inmigrantes que están legalmente en Estados Unidos, cuando llegan inmigrantes ilegales, van a buscar trabajo. Y el trabajo que van a buscar es el trabajo que están ocupando los inmigrantes que están legales. Y van a abaratar la mano de obra de los trabajos que realizan los inmigrantes que están de manera legal. Porque el inmigrante que llega ilegal a un país no va a desplazar al ciudadano de esa nación. Que como se dice aquí te dicen, no, pero mira que los haitianos están desplazando la mano de obra dominicana. No es cierto. La mano de obra que están ocupando los haitianos, esa es la mano de obra que los dominicanos no quieren desarrollar. Así es. Porque si el dominicano quisiera desarrollarla, estuviera ocupada. O sea, la mano de obra que ellos están ocupando es la mano de obra que los dominicanos han ido desocupando. Así es. Entonces, bueno, ya a mí no me interesa hacer ese trabajo. Bueno, pues parece un inmigrante que está dispuesto a hacer ese trabajo. Pero no es que lo está desplazando. Porque de por sí, hay que tomar en cuenta eso, señores. Es un mito eso de que los inmigrantes cobran más barato que los dominicanos. En el caso aquí de República Dominicana, tú tienes aquí determinados oficios, determinadas actividades que la hacen inmigrantes extranjeros, principalmente haitianos, y que cobran más de lo que cobraría un dominicano. Y tú como quieras tienes que usarlo porque no vas a encontrar un dominicano que lo haga. No por un asunto del dinero, sino por la disposición de hacerlo. Mira, se ha acabado el tiempo, Esteban Delgado. Se ha acabado... Su celular que tiene... Un celular ahí de Alexis que está sonando ahí. Sí, eso es, los clientes ya están. Definitivamente se ha acabado el tiempo y yo quiero ya en 30 segundos decir un saludo respetuoso a todos los miembros de la diáspora dominicana, a los legales y los indocumentados, que son gente laborioso, a los indocumentados que le busquen un mecanismo para legalizar su situación, ya que están en la actividad productiva. Y mira qué bueno que tú mencionas eso, Ali. Brevemente. Fíjate que aquí llegó desde el exterior, principalmente Estados Unidos, pero desde el exterior, 10.756 millones de dólares en remesa el año pasado. Así es. Eso es el porcentaje, un porcentaje de los ingresos de esos inmigrantes que lo mandaron a sus familiares aquí. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto produjeron esos inmigrantes en trabajo para poder sacar un 10 o un 5% de sus ingresos para enviarlo a República Dominicana? Eso te dice a ti entonces que esos inmigrantes produjeron posiblemente 100.000 millones de dólares. 10 veces más. Así es. Un abrazo a esos héroes que mantienen la economía dominicana y de otro país. Y que son gente laboriosa, que no son ni delincuentes ni bandidos. Los que son personas condenadas lo traen y lo deportan,
en otro escenario. Un abrazo a la diáspora. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Alexis. ¿Y cómo tú despides, Esteban? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima.